Entonces, antes de continuar leyendo esta investigación, ese trabajo de investigación que empieza por un literato, ¿no? Un literato a la hora de hacer una obra sobre la etnia en el Perú, sobre la diversidad étnica y la identidad étnica, da una serie de aportes a estos términos. Antes de continuar con esto que estábamos leyendo la semana pasada, ¿no? Vamos a dejar claro algo, ¿ok? Luego va a haber una tarea, ¿ya? Pero yo no puedo dejar tareas si es que la profesora no explica, ¿cierto? O sea, la profesora no es loca para dejar tareas las cuales no tienen ningún fundamento académico. Entonces, recordamos que cultura es todo aquel conjunto de elementos que caracteriza a una región o a un grupo de personas y que lo hace diferente a los demás. Este concepto ya ustedes lo deberían de manejar como su nombre y apellido, Marcelo. Ojo, Sebastián. Patrick, sería un pecado, ¿verdad? Un delito casi, si ustedes a estas alturas de su vida no sepan definir qué cosa es cultura. Luego de entender, ¿no?, qué cosa es cultura, y luego de conocer e identificar los elementos que componen la cultura, ¿no?, que serían... ¿Cuáles son los elementos que componen la cultura, Marcelo? Mencióname uno de los tantos que hay. Perdón, ¿Luca dijo algo? Sí, dijo gastronomía. No entendí. Perdón, repita. No, Luca dijo gastronomía. Gastronomía o astronomía. ¿Qué dijo Luca? Gastronomía. Gastronomía. Ya. Pero yo le pregunté a Marcelo. Y respondió Sí, Luca. no escuché eso. Ah, ya, lo que pasa es que sí, creo que alguien te hizo una pregunta y te sacaste el audífono de la oreja. Entonces, por eso es que de repente, claro, y Luca, cada vez que estás presente, yo sé que aportas. No me gustaría que seas un poquito más coherente, porque yo sé que tú aportas a la clase, pero lo que me molesta es la parte de la tarea. Pero bueno, el otro día hablamos. Ya, Marcelo, ¿ya despertaste, hijo mío? Ya, tu amigo ya te ayudó. Ya, dime tú un elemento. La gastronomía. No me voy a pasar los 40 minutos en esto que ya deberían de manejarlo ¿Guacos? ustedes. ¿Guacos? ¿Así lo llamas? ¿Guacos? ¿Guacos así? ¿Guacos? ¿Qué son los guacos, pues, hijo? No sé, ¿Forman como parte de qué? de la cultura inca, de acá de Perú. La cultura inca. O sea, si yo te pido elementos de la cultura y tú me dices cultura inca. No. Estamos yendo por mal camino. Mi pregunta ha sido exacta, Marcelo. No, perdón, de la cultura del Perú. Ya, está bien. Parte del Perú. La cultura inca, la cultura del Perú. O sea, estás diciéndome lo mismo. Pero escucha mi pregunta. Mi pregunta es, mencióname qué elementos forman parte de nuestra cultura. Luca ha dicho la gastronomía, la comida, en otras palabras, ya. Luca ha querido ser elegante. No ha dicho comida, ha dicho gastronomía. Perfecto. Mencióname tú, Marcelo, otro elemento. Rápido. ¿Las danzas? Las danzas, muy bien. Sebastián, otro elemento. Misa, fue el baño. ¿Perdón? ¿Los baños? No, que puedo ir al baño. No, en mi clase no. Antes de mi clase sí, después también. Aguántate. Ya, dime un elemento de la cultura. Dentro de la cultura, pues los cerros. No. Geografía se llama eso. Los cerros no. Cerros no. Geografía. ¿La geografía peruana es parte de su cultura? Sí. Ya. Ahora sí puedes ir al baño. Patrick,
Otro elemento. Las tradiciones. Las tradiciones, la historia. Macarena, otro elemento. Faltan, muchos, ¿ah? El idioma. Las lenguas, el idioma, los rasgos físicos, ¿no? Los restos arquitectónicos, ¿no? Que era lo que quería decir Marcelo y me dice, el huaco. El huaco, ¿qué es eso? El huaco, ¿no? Entonces tienes que decirme, hijo, con propiedad, los restos arquitectónicos, ¿ves? ¿No? Las obras que construyeron nuestros antepasados, ahí está, ¿no? Luca no dijo comida, no, dijo la gastronomía. Ustedes tienen que hablar con propiedad, hijos, porque ustedes son quinto año de secundaria, no son quinto grado de primaria. Ya se van, hijos. Tienen que hablar con propiedad. Bueno, eso es la cultura, punto. Ahora, Miss, ¿cuál es la diferencia en que el Perú sea un país pluricultural y multicultural? Porque yo escucho que muchos ministros cuando hablan y se van al interior del país dicen multicultural, pluricultural, y yo no sé si están hablando de sinónimos o qué cosa es un juego de palabras. No tienen que hablar, se llenan la boca con palabras difíciles. Por favor, diferéncieme. El Perú es un país pluricultural, porque de por sí, hijos, tiene varias culturas, tiene muchas culturas, ¿ok? Muchas culturas. Ahora, es multicultural porque además que tiene muchas, son variadas, diferentes, ¿ok? Es decir, no es que tenga 5 o 4, no. Es pluricultural porque tiene cientos de grupos culturales, cientos, ¿ya? Por eso es pluricultural. Y es multicultural porque además son variados grupos étnicos que posee el Perú. Ahora, cuando un país tiene una gran variedad, ¿ya? ¿Qué es lo que se quiere? Una convivencia, un desarrollo equitativo, pero en el Perú no se ve, ¿ya? No voy a profundizar más en ese discurso porque ya creo que ustedes lo saben. Nosotros cuando hemos hablado sobre los Bora, sobre los Ashaninka, sobre los Nahua, sobre los Quechua, sobre los Aymara, nos hemos dado cuenta que son en su mayoría grupos étnicos peruanos que se encuentran en regiones algo alejadas, ¿no? Algunos tienen mayor presencia que otros, pero sin embargo son grupos que no han encontrado un desarrollo equitativo a lo que es, vamos a decirlo así, los grupos costeños, ¿no? Y vamos a decirlo un poquito más específico, lo que es el desarrollo de un limeño, ¿no? No es equitativo. Entonces, fue lo que escribimos la semana pasada, porque hemos escrito la semana pasada, ¿cierto? En el cuaderno, ¿no? Hemos estado escribiendo. Entonces, llegamos a la conclusión que en vez que esta pluriculturalidad y esta multiculturalidad, Patrick, nos enriquezca, ¿no? Nos enriquezca, ¿ya? ¿Qué está ocasionando? Un obstáculo, ¿no? Lo hemos convertido nosotros mismos, las autoridades principalmente, en obstáculos para avanzar, porque los hemos limitado a que se queden en un espacio y en situaciones y en condiciones bastante limitadas, ¿no? Ahí nos quedamos, ¿ok? Entonces, chicos, el punto es de que si somos un país con una realidad multicultural y pluricultural, es aprovecharla y desarrollar una interculturalidad. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué cosa es la interculturalidad? Las diferentes culturas. No. Recordemos, pluriculturalidad significa que en el Perú hay diferentes culturas. Eso significa ser pluricultural. Multicultural es que tiene variedad de culturas. Ahora, ¿qué significa promover la interculturalidad? Que tengan
que interactúen entre diferentes gestos. Ajá, eso. Porque una cosa es que Patrick esté en mi salón de clases todos los días y otra cosa es que Patrick participe activamente en la clase. ¿Se dan cuenta? Cuando yo quiero una convivencia, es cuando hay un aporte de ambas partes, ¿no? Pero en nuestro país no está pasando eso, ¿no? Hay muchas autoridades que ni siquiera se han preocupado por comunicarse con estos grupos étnicos diferentes, que lamentablemente usan o practican lenguas diferentes, como el arawak, ¿no? El arawak es una lengua que ellos lo utilizan desde el año 1200 y no la van a cambiar por nosotros. Entonces, son las autoridades las que tienen que tratar de comunicarse de alguna manera con ellos y conocer un poquito más de sus lenguas. Entonces, eso es interculturalidad. Hijos, la interculturalidad no es un concepto. La interculturalidad debe ser entendida como una acción. ¿Qué prácticas debemos hacer como ciudadanos, como autoridades, para hacer interculturalidad? ¿No? Entonces, en los colegios, mandarlos a investigar, pues, a ustedes, ¿no? ¿Qué grupos étnicos existen? ¿Cómo son? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué características tienen? ¿Cómo es su cultura? ¿Ustedes conocían a los nahuas, los bora, los achaninkas, los achanenca? ¿Conocían ese portal de acá de la página web que habla sobre los cientos de grupos étnicos en el Perú? Entonces, esa es la función del colegio. La función de la formación académica que se da en el colegio, porque ustedes ya se van, chicos. Y cuando ustedes se vayan, Marcelo, nadie te va a obligar a entender nada. La época de que tengo que aprender por obligación ya no va a darse. Entonces, ¿cómo vas a aprender lo que tienes que aprender si nadie te lo va a obligar ya? Dependerá de ti, pues. Y si tú desconoces, te quedarás en la ignorancia. Por eso, chicos, es la existencia de este curso de DPCC, ¿no? Que no sé cómo lo toman ustedes, ¿no? Pero es el curso justamente de desarrollo personal, cívico y ciudadano, porque como ciudadanos hay cuestiones elementales del país que ustedes deben de conocer. Bueno, aclarando esto, ya aclarando qué cosa es cultura, qué cosa es multiculturalidad, qué cosa es pluriculturalidad, qué cosa es interculturalidad, ¿no? ¿Y qué debemos hacer para alcanzar una interculturalidad? ¿Estás ahí claro? ¿Sí o no? Si no, lo vuelvo a explicar. Porque la tarea va a ser que ustedes me expliquen qué cosa es multiculturalidad, qué cosa es pluriculturalidad, ¿no? Y qué cosa es interculturalidad. Esa va a ser la tarea. Ya, una de las tareas. Dime, Luca. ¿Puedo volver a explicar lo de la interculturalidad? Ya, la interculturalidad, ¿no? Como bien lo dijo Patrick, es cuando hay una convivencia entre las diferentes culturas, cuando se da una interacción mutua, ¿no? Un enriquecimiento mutuo de las culturas existentes en un mismo lugar. Eso es interculturalidad, ¿ok? Cuando yo hablo de pluriculturalidad, Marcelo, me refiero a la presencia. O sea, acá en el Perú existen más de 100 grupos étnicos. Ya, por eso el Perú es pluricultural. Cuando digo yo multiculturalidad, es cuando hablo que los 100 grupos culturales son diferentes, variados. ¿No? Entonces, hablo de una variedad. ¿Ok? Eso es ser multicultural. Y finalmente, la interculturalidad es la capacidad para integrarse entre culturas. Bueno, para terminar este tema, nos quedamos por acá, por acá. ¿Cuál es el aporte que dejan? Bueno, ya. ¿Estoy grabando? Sí, ¿no? Ah, ahí está.
¿no? Acá nos quedamos, ¿no? La pregunta era, ay, ¿estoy compartiendo pantalla? ¿Ustedes ven el documento? Ya, Sí. gracias. No, la pregunta era, ¿no? ¿Puede la desigualdad explicarse únicamente por el lado económico? Claro. Hablamos solo de dinero, o sea, de ricos y pobres, ¿no? Los grupos étnicos en su mayoría viven en pobreza, sí. Pero no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de desigualdad de oportunidades. Porque yo les mencionaba que estos grupos étnicos como los Nahua, como los Bora, no tienen ni colegios. No, no tienen profesores, porque no están preparados para asumir ese rol, ¿no? ¿Cuál es la educación que la mayoría de estos grupos étnicos llevan? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes recuerdan la educación del Tahuantinsuyo? La educación del Tahuantinsuyo era clasista. Solamente la nobleza recibía educación en el Agyahuasi y el Yachayhuasi. Solamente la familia del Inca recibía educación. ¡Ojo! El pueblo, el Hatunruna, el Mitimay, el Yanacona, Sebastián, ¿ya? No iban al colegio. ¿Qué tipo de educación recibían? En la casa. Era una educación informal. El Hatunruna, de su madre, de su padre, de su ayu, de su curaca, aprendía a cultivar, aprendía a tejer, aprendía a hacer artesanía, aprendía la metalurgia de manera práctica, experimental. No iba al colegio. Entonces, lo mismo, esa tradición educativa, de la forma educativa, la han seguido muchos grupos étnicos, ¿no? Muchos de ellos no tienen un colegio como institución, como la tenemos acá en Lima, sino que hacen, aprenden en casa. Sus padres de generación en generación les van enseñando los mitos, ¿no? Las festividades, cómo sacan el algodón, cómo cultivan, qué cultivan, ¿no? ¿Qué es el cultivo? O sea, lo van aprendiendo así, de manera informal. Entonces, no solamente se basa la desigualdad en la obtención de dinero, ¿no? Se basa la desigualdad principalmente en la falta de oportunidades. Ellos no tienen las mismas oportunidades. Ahora sí, dice, estamos en un proceso de investigación de este señor que va a escribir su libro sobre la diversidad étnica, ¿no? Dice, en su mayoría de las entrevistas que realizaste demuestran que la educación sigue siendo el motor del llamado mito del progreso. Sí, hijos. Si no estudias, si no lees, si no te instruyes, si no te educas en esta vida, no vales. Así te lo voy a decir, ¿ah? No vales. ¿Ok? La vida me ha enseñado que no es que el blanquito valga más que tú porque eres oscurito. No, 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 no. En esta vida tú te haces respetar y te das tu valor por lo que sabes. ¿Ok? Por lo que sabes, por los conocimientos que manejas. Entonces, este señor en la investigación se da cuenta que estos grupos étnicos tienen un grave error, un grave vacío, que es justamente en el nivel educativo. No poseen un buen nivel educativo. ¿Qué características comunes hallaste en las 25 personas con las que trabajaste? Él investigó a 25 personas diferentes, de diferente diversidad étnica. El estudio trata de ver cómo se está desarrollando la agenda indígena de profesionales en Perú y Bolivia. La educación es casi una excusa para llegar a esto. Todos los entrevistados son profesionales formados en el sistema educativo formal. Hay algunos puntos comunes que hacen que esas personas intenten desarrollar una agenda indígena diferenciada a través de varias maneras, ¿no? Recuerden que este autor de este libro hablaba sobre los profesionales, ¿no? Si realmente los indígenas podían alcanzar el desarrollo profesional. Y había entrevistado a indígenas profesionales de Bolivia y de Perú. Y cuando les preguntan, ¿no? ¿Cómo así pudiste llegar tú a ser profesional? ¿No? Entonces ellos les responden, porque yo alcancé a estudiar en un colegio formal. ¿No? Es decir, de los aprendizajes de casa, no, es muy difícil llegar a un desarrollo profesional, ¿no? Ellos lo lograron, ¿por qué? Porque optaron, porque tuvieron la oportunidad de repente de desarrollarse de manera formal en sus estudios. Dice, sin embargo, estos jóvenes no tuvieron necesariamente historias de éxito.
Así es, no solo son historias de éxito, esto les demandó un sacrificio enorme. Lo que nos demuestra el estudio es que la meritocracia, ¿qué cosa es la meritocracia? No, aquel que te pone en un lugar por tus méritos, ¿no? Aquel que tú puedes ocupar un puesto de trabajo, Patrick. Hoy en día hay muchas situaciones de estas en algunos trabajos, ¿no? Según el mérito, según tu capacidad en el trabajo, y te puedes adquirir otro puesto. Eso se llama meritocracia. Lo que nos demuestra el estudio es que la meritocracia no es un sistema automático, sino que hay un conjunto de barreras culturales que hacen que por más que hayas recibido educación superior, tienen que hacer un esfuerzo particular para quebrar esas barreras culturales, ¿no? E insertarte al mercado laboral, ¿cierto? Particularmente de ellos que se insertan en un mercado laboral particular, por lo que hacen es trabajar en el Estado o en ONGs que puedan influir en políticas públicas, por lo que quieren es cambiar estas situaciones de desigualdad. Entonces lo que hacen es entrar a estos trabajos de políticas públicas, ya no hacer la tradicional acción política, sino más bien trabajar técnicamente, ¿no? Lamentablemente en nuestro país existe mucha discriminación étnica, ¿no? Y por más que tú presentes un título de estudio, no te aceptan porque tus rasgos son muy autóctonos. Eso pasa en el país. Entonces, por eso es que la mayoría de estos profesionales dice que se fue a buscar trabajo en la parte del sector del Estado, ¿no? Ustedes saben que el Estado tiene, ¿no? Llama siempre a concurso público, ¿no? Concursos que han sido en los últimos años muy cuestionados porque dicen que se habían repartido por internet las respuestas. Y bueno, los que lograron entrar y los que no, pues bueno, es cuestión de cada uno, ¿no? El punto es que en el Estado te hacen trabajar, sí, te dan tus beneficios, sí, pero te hacen trabajar de manera técnica, ¿no? Pero dicen ellos que en ese nivel estatal consiguieron trabajo para adquirir experiencia, porque saben que lo más difícil de la vida universitaria o de la vida profesional, Marcelo, es adquirir experiencia. Porque, ojo, Patrick, tú puedes terminar tus estudios profesionales, cualquiera que fueran, pero ¿quién te va a contratar? Entonces, tú tienes que tratar de conseguir lo más temprano posible, de repente cuando ya estás en tercer año de la universidad, hacer prácticas, ¿no? De repente pues que te den tus pasajes. ¿Por qué? Porque vas a tener 3 años, tercer año de la universidad, cuarto año, quinto año, con experiencia, alguito de experiencia. Y cuando tú salgas de la universidad, ya tienes algo que demostrar. Si tú esperas salir de la universidad y recién adquirir experiencia, eso te va a llevar un poco más de tiempo, ¿no? Eso es lo que nos está queriendo decir, ¿no? Además de los obstáculos que presentan estos jóvenes indígenas, ¿no? Seguimos leyendo. A ver, por favor, Patrick, si me ayudas. Para no leer sola. Algunos de los jóvenes indígenas con los que trabajaste contaron que al momento de empezar sus estudios encontraron cierto rechazo en su comunidad. Algunos llegaban a creer que al recibir preparación los estudiantes perdían un poco su condición de indígenas. ¿Por qué? Ajá. Algunos de los jóvenes indígenas con los que trabajaste contaron que al momento de empezar sus estudios encontraron cierto rechazo en su comunidad. Claro, ¿no? Porque la comunidad lo ve como raro, ¿no? ¿Qué dirían? Ubíquense ustedes en una familia nahua, que por siglos ha vivido en el límite con Brasil, ¿no? Perú con Brasil. Y que usa trajes, túnicas hechas de algodón, y que usa sandalias, y que vive del campo, y que de un momento a otro el hijo diga, me voy a Lima para estudiar, ¿no? Les decía yo también la semana pasada que esas etnias son muy reservadas, ¿no? Y creo que por ahí también, creo que Luca fue el que mencionó en unas exposiciones. A ellos, cualquier cosa que venga de afuera, cualquier cosa que sea diferente a ellos, lo toman mal, lo rechazan, repelen. Entonces, que tu hijo te diga que quiere
dejar su comunidad para irse a estudiar a Lima, ellos no te van a aplaudir. Porque bajo su idiosincrasia de vida, bajo su filosofía de vida, eso es algo extraño, extranjero, diferente. Entonces estás rechazando tu familia, tu etnia, y eso es malo. No, para ellos eso es malo. Entonces, la vida de estos profesionales, los cuales han sido investigados en esta fuente del internet, no fue fácil desde empezar a decidir salir de su etnia, ¿no? Eso es lo que nos están queriendo explicar ahí. Entonces vamos a escribir la última, voy a dictar, chicos, la última parte para terminar con este tema, ¿no? Vamos a poner conclusiones, ¿ya? Voy a dictar, por favor, rapidito. En conclusión, a ver, voy a dejar de compartir. Voy a distraer por acá. Y vamos a poner unas conclusiones. A punto y aparte es el mismo tema, el mismo título. Digo, en conclusión, poder adquirir un desarrollo profesional, poder adquirir un desarrollo profesional para aquellos ciudadanos que provienen de esta diversidad étnica, repito, en conclusión, poder adquirir un desarrollo profesional para aquellos ciudadanos que provienen de esta diversidad étnica no ha sido fácil. Muchos de ellos que lo lograron cuentan que en primera instancia fueron juzgados por sus propias etnias, por el abandono de estas, por el abandono a estas. Cuando salieron en busca de una educación formal. Cuando salieron en busca de una educación formal. ¿Estás escribiendo, Patrick? ¿Estás escribiendo, hijo? Dime, pero esto es que copia por el chat. Ya. En busca de una educación formal. Fueron juzgados por sus etnias por el abandono a estas cuando salieron en busca de una educación formal. Entre otros obstáculos que encontraron en el campo laboral, ¿no? Como el que no los aceptaran, ¿no?
Así de fácil, ¿no? Por lo tanto, para terminar, ¿no? Por lo tanto, construcción de una identidad étnica, la construcción de una identidad étnica en nuestro país actualmente está siendo atentada. A pesar de ser un país pluricultural y multicultural. ¿No? Porque el tema de nosotros fue ese, hijos. ¿No? Les hago recordar cómo se llamaba el tema del curso, era identidad cultural, ¿no? Identidad étnica, ¿no? Ese es el tema que estamos desarrollando desde la semana pasada. Entonces, ¿cómo vamos a asumir identidad étnica, ¿no? Si no tienes condiciones de igualdad en tu propia etnia y la tienes que abandonar, y por lo tanto tienes que dejar tus rasgos culturales autóctonos, y además te encuentras con un mundo globalizado, el que te obliga a dejarlas, o a ver si Marcelo se va a ir con su túnica de bagua, de nahua, se va a ir a buscar trabajo a Chile. No va a decir que está loco. No. O de repente Macarena se va con su vestimenta ashaninka al centro de Lima. Entonces ahora le van a dar un sol pensando que está buscando que le den un sol. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa con esta gente? Pues decide abandonar sus rasgos culturales autóctonos. ¿Y qué pasa cuando tú abandonas tus rasgos culturales autóctonos? Se destruye tu identidad cultural, tu identidad étnica, tu identidad racial se ve perturbada, se ve atentada, se ve vulnerada. Y qué chistoso, qué paradójico, porque el Perú tiene múltiples etnias. Pero eso es lo que está pasando. Bueno, ya esperemos que me hayan entendido, jóvenes, a dónde se quiere llegar, ¿no? Con esta conversación. Trato de que mi clase sea una conversación, trato de preguntarles a ustedes, trato de aclararles ciertos conceptos, porque uno no puede opinar de conceptos que a veces no maneja, ¿no? Yo misma también tengo que estudiar antes de hacer un tema y de aclarar bien, porque si yo no tengo algo claro, ¿cómo enseño? No podría enseñar, ¿cierto? Entonces, trato de transmitir lo mismo para que ustedes también lo tengan claro. Y ustedes todavía más porque son quinto año y ya van a salir a la realidad que ven acá. Y para que mínimo puedan conversar de manera alturada, tienen que manejar ciertos términos y ciertos conceptos. Ya. Ahora sí me retiro, muchísimas gracias. Ya la tareita, ya la saben, pero igual yo la voy a escribir. Por favor, es importante que sean coherentes con sus tareas. ¿Ya? Nos vemos, hijos, cuídense mucho.